El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas en las que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan a la salud, sino también a la de su entorno próximo. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita. Está con nosotros ya la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general, especialista en medicinas alternativas, y estaremos hablando de ese estrés laboral que es, a quienes pueden perjudicar, pero también los factores de estresantes que pueden inferir en nuestra salud. ¿Cómo mejorarlo? Esto se cura, ¿quiénes lo padecen? Ya ella nos lo va a decir, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Agradeciéndole, verdad, primeramente a Dios por este día más de vida que nos concede, y agradeciéndoles a ustedes también por permitirme el espacio. La verdad que el estrés lo padecemos todos, ¿verdad? Es la enfermedad del siglo, pero todos padecemos de estrés. La palabra estrés es eustrés, la palabra normal, o sea que eustrés significa de que todos tenemos un estrés que no es patológico. Cuando hablamos de distrés, ya estamos hablando que el estrés en mi cuerpo por tanto tiempo sostenido me está desarrollando ya una patología, entonces es un distrés, es un estrés doloroso. Cuando hablamos de, y es normal porque es una señal de alarma de nuestro cuerpo, porque tenemos miedo, tal vez porque vemos que se nos acerca una persona con un aspecto todo raro, entonces me da miedo y me estreso, sí. Pero pasa. En cambio, el estrés laboral es un estrés mantenido. El estrés laboral se denomina como aquel desequilibrio que hay entre entre lo que es la dependencia profesional y la capacidad que tiene el trabajador de desarrollar esas capacidades laborales que le exige la empresa en la cual está trabajando. Entonces, hay factores que producen el estrés en el trabajo, como por ejemplo la sobrecarga de trabajo que se le da al trabajador. La sobrecarga del trabajo. O lo que dicen trabajar bajo presión. Yo he leído bastantes anuncios, se necesita trabajador para ejercer tal o cual oficio, que tenga la capacidad de trabajar bajo presión. Sí, ya desde ahí a uno ya lo están condicionando, porque ya le están diciendo de que vas a trabajar bajo estrés, y entonces eso limita en el paciente su capacidad de desarrollarse normalmente en el trabajo. Entonces los factores los desencadenantes del estrés es la carga de trabajo que le ponen al paciente, porque cuando lo contratan le dice que va a realizar una actividad, y a la hora de llegada pues refuerzan esas actividades con otras que no estaban asociadas a su trabajo. Sí. Otro factor estresante también es el ambiente en el cual el trabajador se desarrolla. Digamos, si hay mucha bulla, si la luz es muy fuerte, si la luz es muy baja, si no tiene el apoyo de los trabajadores que están a su alrededor, o no se le da el conocimiento completo de las labores que va a desarrollar, entonces viene aquí el paciente y ya se empieza a complicar, porque se siente en un ambiente hostil. Llamamos ambiente hostil aquel donde no hay empatía o simpatía con la gente que me rodea. Tenemos una llamada, doctora. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, muy buenos días. Buenos días, caballero, ¿le escuchamos? Sí, tengo un par de preguntas para la doctora, pero la quisiera simplificarla a una. Sí. ¿El estrés laboral es considerado un riesgo laboral? ¿El estrés laboral es considerado como riesgo laboral, doctor? No, riesgo laboral es cuando a usted le sucede un accidente en horas laborales, ya sea cuando se traslada de su trabajo, de su casa a su trabajo en la misma ruta y viceversa, o si en el trabajo a usted se le produce un accidente, ese entonces ya es un riesgo laboral. ¿La otra consulta? Sí, esto es comprensible desde el punto de vista lógico e incluso hasta patológico, ¿verdad? Sin embargo, escúchenme bien la pregunta por ustedes, porque es aquí en donde el estrés afecta indirectamente o activa indirectamente otras enfermedades que hoy en día no son consideradas dentro de lo que son enfermedades no comunes. Es decir, por ejemplo, ahorita yo tengo un problema con la apnea del sueño. Esta se activa directamente por el estrés.
Yo no duermo tranquilamente en la noche porque yo tengo insomnio y esto lo tengo desde hace 5 años y esto lo provoca un estrés directo que tiene la naturaleza de mi trabajo. O sea, digamos, voy a proponerlo directamente. Yo soy chef de cocina. Yo tengo, siempre he tenido, yo tengo ya 18 años de trabajar como chef de cocina. Y el estrés de una responsabilidad que tiene un chef de cocina es un poquito estresante. Voy a ponerlo desde el punto de vista no solamente de los tiempos de entrega, de la cantidad de trabajo, de la cantidad de horas de trabajo que uno tiene, sino el estrés pues, de cometer errores en cuanto a la higiene y seguridad alimentaria. Bueno, muchísimas gracias por su observación y también por su participación, y es muy valedera, doctora, esta consulta, porque si bien es cierto, el estrés no se puede tomar como un riesgo laboral, como usted bien lo explicaba, pero sí el especialista que pueda tener esta persona y que a repetición está presentando diferentes cuadros, como los que usted está diciendo, la sintomatología, puede diagnosticarse como parte de verdad responsabilidad del trabajo que él ejecuta en ese lugar, doctora. Sí, por ejemplo, ¿qué sintomatología pueden tener? Tengo estrés, pero el estrés no necesariamente se ve en la agilidad o que si estoy enojado, que si estoy llorando o que si me duele la cabeza. ¿Cómo se manifiesta también el estrés y si esto se cura? ¿Cómo? Bueno, el estrés va por etapas, sí, ¿verdad? Dependiendo de la constitución genética del paciente puede desarrollar enfermedades tanto fisiológicas como enfermedades psicológicas. Dentro de la fisiológica podemos ver que el paciente empieza a tener sudoración en las manos, sudoración en las axilas, empieza a tener problemas de relación con los demás trabajadores, empieza a tener cefaleas o dolores de cabeza, puede haber insomnio, pueden haber trastornos gastrointestinales porque tal vez por la misma presión del trabajo. ¿Estreñimiento también, doctor? Sí, dentro de los trastornos gastrointestinales está el estreñimiento, pueden haber episodios diarreicos o síndrome de colon irritable donde se dan los dos procesos. Entonces, importante es que el paciente cuando tenga ya la primera sintomatología, busque ayuda porque el estrés retenido en el cuerpo por mucho tiempo puede llegar a desarrollar, como bien lo decía el caballero, enfermedades no solamente comunes, sino que enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, me la puede desarrollar perfectamente bien un estrés mantenido en el cuerpo durante mucho tiempo. Porque, por ejemplo, la hormona, el cortisol, que es una hormona que se segrega a nivel de las glándulas suprarrenales que están por encima de los riñones, el cortisol se aumenta, es la hormona del estrés, y esta manda una orden al hígado para que el hígado elimine bastante glucosa, y la glucosa se une a la insulina y entonces esto forma grasa. Entonces el paciente empieza a retener grasa a nivel abdominal. Bueno, vamos a recibir la siguiente llamada y al concluir quizás nos dice cómo mejorar estos problemas. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida, adelante. Buenos días. Buenos doctora, quisiera hacerle una pregunta. Fíjese que yo por lo general me mantengo todo el tiempo de caída, con un rendimiento en los hombros, en la columna, sí que todo el cuerpo, y me siento siempre agotada. Y bueno, yo no tengo trabajo, pues, sino que trabajo en la casa. Y pues me siento, como le digo, agotada. ¿No? Si trabaja, doñita, si trabaja, y en la casa se trabaja bien fuerte. Sí, es cierto. Porque también tengo así una pulperita y también trabajo fuera de casa, regando productos. Así. Y la verdad que me siento estresada. Siempre he querido comunicarme con la doctora porque también yo tengo diabetes, padezco de grasa en el hígado. Tengo un montón de problemas, doctora. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. Con gusto la doctora le va a hacer una valoración. ¿A qué se deberá? Ella refería mucho cansancio. Sí, es que la verdad es que
Cuando yo hablo de estrés laboral no solamente me refiero a los que trabajan en las grandes industrias, sino que también a los que trabajan, digamos, las amas de casa son trabajadoras sin salario. Sin remuneración. Sin remuneración, no tienen IN, no tienen seguro, no tienen absolutamente nada y sin embargo trabajan bastante. Las dependientes, doctora. Sí, también. digamos ella que tiene una pulpería, el hecho de estarse agachando, de estar abriendo la refrigeradora, cerrando, qué sé yo, todo ese montón de actividades que hace pueden producir en ella dolor de espalda, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, problemas de trastornos osteomusculares como por ejemplo dolor en las manos al levantarse por la mañana, pero aquí lo más importante que yo quiero hacer énfasis en esta enfermedad del estrés es que puede desarrollar ansiedad y la ansiedad se desarrolla cuando la persona tiene dolor en el pecho. ¿Cómo lo mejoramos esto, doctora? Bueno, la mejoría se busca cuando el paciente busca a tiempo la ayuda necesaria. Si yo siento que cuando yo llego al trabajo, en vez de alegrarme, yo siento que es un lugar hostil, yo tengo que empezar a pensar positivamente y alejar a lo tóxico que está a mi alrededor. Entonces, generalmente nuestros compañeros de trabajo a veces no tenemos el apoyo de ellos y lo que andan buscando es cómo serrucharnos el piso para que nos corran y quedarse con nuestro trabajo. Hay mucha competencia ahorita en los trabajos, hay demasiada envidia profesional y eso a veces hay personas que no toleran. Doctora, antes de irnos, el estrés nos engorda. El estrés engorda porque cuando el cortisol envía la señal al hígado, elimina glucosa que se une a la insulina y entonces la glucosa junto con la insulina producen colesterol o producen grasa. Esta grasa se acumula en el abdomen y eso puede generar otro tipo de trastorno como dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, el colesterol bueno bajo. Entonces el estrés en sí nos puede engordar. Y puede conllevarnos a enfermedades mentales. Puede iniciar con ansiedad, que es dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire, que no pueden respirar. Puede pasar a la segunda etapa, que es la depresión, en la cual el paciente se siente deprimido, se siente solo, se siente aislado. Y tercero, puede terminar en una enfermedad mental, que puede ser bipolaridad o puede ser esquizofrenia. Por eso es lo importante de tratar esta enfermedad, no dejarla pasar, que amanecí estresado. Hay que saber distinguir entre el eustrés, que es el buen estrés, y el distrés, que es aquel estrés patológico. ¿En la clínica el tratamiento que usted recomienda, doctora? Sí, nosotros recomendamos para ayudar a nivelar los altos niveles de cortisona en la sangre, nosotros utilizamos fitofármacos para ayudar a bajar los niveles de cortisol en la sangre, utilizamos la acupuntura, utilizamos la terapia neural para repolarizar la célula y que el paciente pueda mejorar. También se le dan técnicas de meditación, técnicas de respiración para que el paciente pueda tolerar los altos niveles de estrés o de distrés que día a día se van empeorando en nuestra sociedad. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rápidamente, buenos días. Yo trabajo en mi casa. Hay días que me da muchas ganas de dormir en el día, llorar y me dice un tratamiento. Muy buenos días. ¿Cómo se puede tratar cuando uno presenta este problema? Ya la doctora hablaba un poco del tratamiento allá en la Clínica de Medicina de Terapias Alternativas. Hola, muy buenos días. Mi pregunta para la doctora es porque si es causante de tantos problemas, el ministerio no la considera una enfermedad común. No la considera una enfermedad. Y otra de las personas que nos escribe por acá, le quiero preguntar a la doctora Odilí qué hacer cuando dan ganas de comer y comer por el estrés. ¿Cómo controlar esto? El estrés la ansiedad por comer se puede tratar a través de la auriculoterapia. En el pabellón auricular se ponen agujas que estas ayudan a que manden una información al cerebro para detener la ansiedad por comer, ellas se estimulan. Quiero decir algo muy importante. Al empleador no le interesa la salud del paciente, o sea, la salud de mi trabajador. A mí lo que me interesa es que el trabajador rinda a como sea. O sea, no le interesa si el paciente se enferma o no. Lo que le interesa es que le resuelva y que le dé la plata que necesita. Entonces esto sería para las autoridades del Ministerio de Salud. Sí, y sería bueno de que hubiera un programa en el cual estos pacientes tuvieran un programa adecuado para tratar, porque como le dije inicialmente, puede conllevar a enfermedades mentales que más adelante vamos a ver cambios de humor en la persona, que de pronto está contenta y de pronto está enojada, está irritable. Entonces yo lo que les aconsejo es tratar de lograr llevar un estrés, pero con calma, tomar las cosas con calma,
encomendarse a Dios cada vez que salen de su casa para que puedan tener un buen día, hablar con su jefe y hablar con sus compañeros de trabajo. No? Muchísimas gracias, doctora. Aquí los muchachos se estresan bastante, pero hay que respirar.